Es precioso, maravilloso poder decir que Dios siempre tiene el control, que Dios es el quien tiene dominio sobre todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Y digo esto porque cuando vemos las cosas que están pasando, que están ocurriendo, cosas que nos tocan, cosas que tocan a otros, nos damos cuenta que vivimos en tiempos muy difíciles, tiempos muy sobrecogedores, tiempos de convulsión. Quisiera en este día que pudiéramos estudiar un tema que está de moda hace mucho tiempo y que cada vez parece ser resistido, cada vez parece ser más combatido, cada vez parece ser menos apreciado por los seres humanos, y es el tema de la vida. Le hemos puesto a este estudio este tema, y cuando él pida cuentas, que les responderé. Y quiero introducir esto diciendo que hace algunas semanas el Senado de la República Dominicana aprobó el proyecto de ley que crea el nuevo Código Penal. Y dentro de estas cosas que se han contemplado, dice que ha sido aumentada la pena máxima que corresponde al aborto de 3 a 10 años, entre otras reglamentaciones. Y la reacción no se ha hecho esperar. Hemos tenido brotes de diferentes tipos, matices, tonos a favor y en contra de esta ley. Y uno de los titulares que apareció en el diario Libre dice: la penalización del aborto vuelve a enfrentar a sectores que defienden la vida. Como irresponsable, cruel y criminal fue calificada ayer la penalización del aborto por las mujeres organizadas que luchan por los derechos de las féminas. Es necesario, sin embargo, que toquemos este tema una y otra vez por lo que dije al principio, porque se trata de la vida y porque es el tema, la vida, si es permitida o no es permitida, si se puede arrancar o no arrancar. Nosotros tenemos siempre que ir a nuestro marco, nuestro contexto, que es Dios, el Creador, el que lo hizo todo. ¿Qué nos dice Dios frente a estas cosas? ¿Qué es lo que Dios nos pide? ¿Qué es lo que Dios no solo pide? ¿Qué Dios nos instruye? No solo que instruye, ¿qué Dios nos ordena? Con esta introducción quiero finalizar esta introducción antes de ir a una pausa y leer el Salmo 139, donde hay unas palabras preciosas escritas hace miles de años por aquel hombre, rey y cantor de Israel, David. Y él decía en el Salmo 139, voy a leer los versículos 13, 14 y 16. Él dijo lo siguiente: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Con esas palabras hacemos la primera pausa y regresamos para buscar en la palabra de Dios y para escuchar no solo lo que Dios ha dicho, sino lo que ha dicho uno de los hombres más conocidos en esta área. Regresamos de inmediato. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Decía hace un rato que vivimos en un mundo donde los tiempos han cambiado, siguen cambiando, y donde muchos de nosotros hemos sido envueltos en esa especie de vorágine de pensamiento, de corrientes, que se contradicen unas contra otras. Este es el tiempo donde al mal se le llama bien y al bien se le llama mal.
un tiempo donde la vida es colocada como en esos exhibidores que se tienen en las ferias, donde las personas pasan, quieren uno de los objetos que se ofertan y disparan y pueden llevarlo si han atinado con su tiro. La vida se quita de forma tan fácil, no se aprecia, que estas cosas han ido desmejorando no solo lo que es la calidad humana, sino lo que es nuestra respuesta ante aquello que Dios nos pide. Porque querramos o no creer, entendamos que es válido o no es válido, nos parezca que estamos de acuerdo o no estemos de acuerdo, Dios ha decretado que el hombre tenga un compromiso con la vida, no solo con la suya propia, sino con la vida del prójimo. Dios nos pedirá cuentas de lo que hemos hecho con nuestras vidas y con las vidas de los demás. Antes de analizar algunos de esos puntos básicos que Dios nos recuerda una y otra vez en su palabra, en cuanto a la vida, su santidad y su valor, entiendo que estoy bajo el compromiso de traer algunas afirmaciones, declaraciones que hizo un hombre que fue conocido, se llevó el título de ser el rey del aborto. Estamos hablando de un hombre, un médico, se llamó Bernard Nathanson, que durante muchos años fue reconocido como un famoso ginecólogo en Estados Unidos. A finales, desde la década de los 60, 1960, este hombre se fue levantando en base a su propio esfuerzo y a sus intensas declaraciones, sus gestiones permanentes. Él desarrolló una campaña, se propuso hacerlo porque para él la vida de uno no nacido no tenía ninguna importancia. Este hombre llegó a ser muy influyente en su tiempo y en su afán de que el gobierno asumiera lo que él estaba, según él y su equipo desarrollando y descubriendo, que facilitara el aborto, este hombre fundó, junto a sus colaboradores, la Asociación Nacional para revocar las leyes sobre el aborto en los Estados Unidos. Empezó esa furiosa labor, esa furiosa campaña, a cabo por medio de conferencias, por medio de reuniones con políticos, gobernantes, etcétera. Y según él mismo testificó, y esto es muy importante, él presionaba con estadísticas alteradas para lograr que estas personas que tenían el poder de decretar llegaran a creer que sus cifras eran correctas. Él mismo confesó eso. En 1973 vio colmados sus esfuerzos junto a los demás que estaban envueltos en esas campañas en contra de a favor de la despenalización del aborto, y vio cómo en Estados Unidos se dio el decreto de apoyar el aborto, tal y como ha ido ocurriendo a través de los tiempos. Años después, en el 1980, ocurre algo muy importante en la vida de este hombre. Y él cuenta que en ese tiempo empezaron nuevas pruebas científicas por medio de tecnologías que se fueron desarrollando. Y él empezó a darse cuenta que su posición en cuanto al aborto iba a cambiar, estaba cambiando, porque él se daba cuenta que aquello que él había dicho, que era un paquete de células, que eso no tenía vida, que no tenía importancia, que eso no iba a afectar nada, se dio cuenta que, voy a leer ahora mismo lo que él dice, que ese no nacido que estaba ahí era un ser humano. Pasa entonces de ser un abanderado en favor del aborto a empezar a decir, estoy a favor de la vida, es necesario cuidarla. Muchas veces este hombre, este doctor, empezó sus conferencias de esta manera, diciendo así: soy responsable directo de 75,000 abortos. Él decía, yo he realizado en mi práctica profesional 75,000 abortos. Y decía, lo cual me empuja a dirigirme al público poseyendo credibilidad sobre la materia. Así empezó muchas de sus disertaciones en diferentes universidades y lugares que lo llamaron a hablar acerca de esto. Y ahora voy a leer algunos párrafos necesarios. Escuche, por favor, le pido que escuche esto. En 1973, dice él, estoy citando, llegué a ser director de obstetricia en el gran hospital de la ciudad de New York.
y tuve que iniciar una unidad de investigación perinatal. Era el comienzo de una nueva tecnología que ahora utilizamos diariamente para estudiar el feto en el útero materno. Él continúa diciendo, un típico argumento pro aborto es aducir la imposibilidad de definir cuándo comienza el principio de la vida, afirmando que ello es un problema teológico o filosófico no científico. Pero la fetología demuestra la evidencia de que la vida comienza en la concepción y requiere toda la protección de que gozamos cualquiera de nosotros. Ahí termina la cita. Si alguno de ustedes me pregunta por qué yo estoy leyendo esto, le voy a decir que tengo 3 razones. Primero, porque este hombre, la voz de este hombre, es de un médico que estuvo envuelto intensamente en lo que es el aborto. Recuerde, él mismo decía, él confesaba con dolor, yo he sido el culpable de la muerte de 75,000 no nacidos. En segundo lugar, porque él le quitó la vida a una cantidad asombrosa, no porque había malformaciones genéticas, ni que eran el resultado de violencia contra la mujer, de alguna violación, sino porque simplemente su concepto de la vida era tan leve, tan antinatural, que él entendía que no había nada que impidiera que esto se hiciera. Y en tercer lugar, por esto, voy a leer esta declaración. Dijo, por primera vez pudimos estudiar el ser humano en el vientre y descubrimos que no era distinto de nosotros. Comía, dormía, bebía líquidos, soñaba, se chupaba el dedo, igual que un niño recién nacido. La verdad es, sigue diciendo este hombre, que esto era un ser humano con dignidad dada por Dios, que no debía ser destruido o dañado. De esa última frase, que voy a repetir de inmediato, quiero que usted y yo la escuchemos con atención. Este hombre, un hombre experto en asesinar niños, criaturas no nacidas, dice, la verdad es que esto era un ser humano con dignidad dada por Dios, que no debía ser destruido o dañado. Era un ser humano con dignidad dada por Dios. 2, que no debía ser destruido o dañado. ¿A qué se está refiriendo o a qué se refirió el doctor con estas palabras? En primer lugar, está admitiendo que el creador y dador de la vida es Dios. De un hombre que era ateo, un hombre que no creía en Dios, un hombre que no le importaba Dios, un hombre que decía que Dios no existía. Este hombre, al ver el milagro de la vida a través de las tecnologías que se empezaron a implementar, dice, en los años 80, se da cuenta que allí hay una vida y esa vida tiene valor, esa vida tiene tanto valor como el niño que ha nacido. Él dice, es un ser humano con dignidad. Dios creó al ser humano y le regaló su imagen, le regaló su semejanza, puso atributos divinos en el ser humano, facultades divinas. Usted y yo amamos, pensamos, entendemos, tenemos sabiduría, tenemos inteligencia, somos sensibles. Esos son atributos divinos. Dios los marcó, puso su marca, su sello en la naturaleza humana. Al regalar de su naturaleza nos hizo personas con capacidad no solo de entendernos y de entender a los demás, sino y sobre todo de comprender quién nos hizo y cuál es su naturaleza y a dónde nos quiere llevar. En primer lugar, eso. En segundo lugar, este hombre está diciendo, por cuanto Dios ha formado el ser humano, este ser humano no debe ser destruido ni dañado. El ser humano no tiene autoridad para dañar ni destruir, no solo al que está dentro, sino al que va a salir, no solo al que salió en ninguna de las etapas de su vida. No tenemos el derecho, porque Él nos pedirá cuenta y cuando Él lo haga, ¿qué le responderemos? Regresamos de inmediato.
Cuando este hombre dijo, y quiero resaltar, subrayar, que él dice, esa vida, ese ser humano no debe ser destruido o dañado, está enfocándose en la manera en que el mundo, que él mismo ayudó a construir cuando estaba envuelto en el asesinato, en el aborto. Este hombre está hablando de un patrón de injusticia que se comete al lesionar, al quitar la vida de esa criatura que Dios, sobre la cual Dios ha soplado vida para que crezca, se desarrolle en el vientre de su madre y luego salga a la luz y pueda vivir como un ser humano. Esa injusticia tiene que ver con lo siguiente. En primer lugar, Dios creó un habitáculo para el cuidado, protección, nutrición de esa vida, y ese lugar, ese refugio está en el vientre de la madre. Las personas que más deben cuidarlo, su madre, su padre, el médico, son las personas que atentan contra esa criatura que Dios ha puesto ahí. Y esa es una injusticia enorme, porque contra esta criatura se comete algo, se decreta la muerte sin haber hecho nada, simplemente porque los que están vivos decidieron que no quieren tenerlo. A esa destrucción, a ese desgarramiento, a aplicar una solución para que esa criatura muera quemada o destrozada o aspirada o rota, a eso se está refiriendo. En segundo lugar, esa injusticia tiene que ver con el resultado de un acondicionamiento que durante 40 o 50 años el mundo ha recibido desde los años 60. Hemos sido sometidos a una propaganda intensa, hemos escuchado a profesionales de diferentes áreas decirnos que eso está bien, que eso no importa, que esos son derechos que deben ser dados a la mujer, etc. Y hemos llegado a un punto tal que nuestra sensibilidad se ha fracturado y tenemos una inversión en nuestra forma de valorar las cosas. Por ejemplo, lo pongo como ejemplo, nosotros todavía somos sensibles a que un niño que ha nacido 6, 7, 8, 9 meses, etcétera, al ser robado, al ser asesinado, a un padre o una madre olvidarse que estaba en el carro y el niño morir asfixiado, o que alguien le haga daño, todavía somos sensibles y respondemos con un sentido de justicia y esperamos que se haga justicia y esperamos que esas cosas no ocurran. Eso está bien. Eso está bien. Eso dice que todavía nuestra naturaleza es sensible a aquello que Dios puso en nosotros. Sin embargo, cuando el niño está adentro, cuando es indefenso, cuando necesita ser cuidado, cuando necesita que los que deben cuidarlo le permitan vivir, entonces, si ese niño es abortado, esa niña es abortada, no nos importa, nuestro nivel de sensibilidad no es la misma. Tenemos estándares diferentes, tenemos formas de validar diferentes, porque nuestro acondicionamiento ha sido tan fuerte que a lo que Dios dice que está mal, nosotros le decimos que está bien. Hemos establecido leyes, hemos llegado a tener una doble moral que no nos hace ser siempre consecuentes, no nos permite ser personas que digamos y defendamos este compromiso que Dios nos ha dado de la vida y mantengamos ese compromiso en alto, sigamos dándole ese valor a lo que es la vida y el cuidado que cada uno de nosotros debe aplicar ante ella. Es evidente que estas cosas nos han afectado, hemos llegado a pensar que eso es lo normal y que ese es el mundo normal de este tiempo, que los tiempos han cambiado tanto que ese debe ser el giro, el matiz que le demos. Dentro de ese marco de santidad, de valor, de la preciosidad de un ser humano hecho por Dios, Dios nos habla, nos enfatiza, nos señala, nos reitera y nos ordena, nos da instrucciones acerca de la vida. Y quiero que nosotros notemos esto. Para Dios la vida no empieza el día que se forma. Para Dios la vida empieza desde que Él diseñó en su interior que esa vida, Él iba a darle vida a esa criatura. Es decir, los planes de Dios no empiezan en el tiempo nuestro, los planes de Dios empiezan antes. Y es una de las grandes verdades que nos hemos olvidado o las entendemos, esa verdad la entendemos
absurda, creemos que es un invento humano. Dios es eterno, sus planes son eternos, sus leyes son para preservar el orden, la funcionalidad, la esencia de aquello que nos ha dado. Por lo tanto, debemos escuchar a Dios porque dice, y esta es la primera que quiero mencionar, en el libro de Jeremías capítulo 1, versículo 5, Dios le dice a este hombre, a este joven, que era un joven en ese momento, lo que quería que él fuera, que él hiciera en su vida. Dios lo estaba llamando en ese momento a aceptar su propósito eterno. Había permitido la vida de Jeremías, le había dado la vida para que hiciera algo y en ese momento Dios se lo estaba pidiendo. Todos nosotros hemos sido creados con un propósito eterno, divino. Dios nos quiere para. Dios, nuestras vidas no son inútiles, nuestras vidas no son una basura, nuestras vidas no son cosa indigna. La vida nuestra tiene un valor dado por Dios, asignado por Dios, puesto por Dios. Cuando llega el momento de que Dios quiere que tú y yo hagamos lo que Él desea, para aquello para lo cual nos creó, Él nos llama, Él nos invita a aceptar ese propósito. Y eso es lo que estaba pasando con este hombre ese día. Permítame leer lo que salió de la boca de Dios. Él le dijo, antes que yo te formara, antes que yo te pusiera en el vientre de tu madre, ya yo tenía planes para ti. Fíjese que son los planes y propósitos de Dios previos al momento de la concepción. Este es un pensamiento grande, infinito y precioso. Y a este pensamiento, a esta declaración de Dios, a esta realidad tuya y mía, Dios quiere que pongamos atención en un tiempo en que la vida no se valora, en que la vida no ha sido llevada a un punto tal de abaratamiento que cualquiera puede quitar la vida y no pasa nada. Dios quiere que tú y yo sepamos que sí nos creó con propósito. Antes de que esa vida iniciara, ya Dios tenía un plan para esa vida. Número 2, Dios quiere que tú y yo recordemos en este contexto de lo que es el aborto y las leyes que lo promueven. Dios quiere que tú y yo recordemos, este es un asunto personal. Esto no es un asunto solo responsabilidad de los presidentes y de los senadores o de los diputados. Es un asunto tuyo y mío. Dios nos hace responsables. Y Él quiere que tú y yo entendamos que Él creó un espacio biológico para que se desarrollara esa vida. Eso no cae en cualquier parte del cuerpo. Dios hizo una habitación, Dios hizo un refugio, Dios colocó en la mujer todo lo necesario para que allí se produjera esa vida que para Él es preciosa. Por lo tanto, Jeremías de nuevo 1:5, completo la frase, antes que yo te formara en el seno materno. Allí, en lugar apropiado, en lugar seguro, en lugar nutricio, en lugar de afecto, Dios coloca esa vida para que esa vida sea guardada, en primer lugar, por esta mujer que tiene la bendición de la maternidad, aunque hoy la maternidad sea vista con desprecio. Dios la hizo como una bendición tan grande para la mujer que puede tener en su seno y dar a luz hijos para traer al mundo la bendición, como decía Jesús en Juan 16, de que otra vida, un ser humano ha llegado a la tierra. En tercer lugar, Dios ve y está atento al desarrollo de ese embrión. Increíble, se nos ha olvidado esto. Nosotros creemos que eso está ahí y solo la mamá, el papá, los interesados, los familiares saben de eso, o el ginecólogo o la ginecóloga. No, mire, aquí dice Dios, que Él ve el desarrollo desde el inicio hasta que sale esa vida, cuando se le permite salir, cuando el ser humano no la quita, dice que Dios lo ve. Esto es precioso. Volvemos al Salmo que leímos al principio. Salmo 139:16 dice, David dice, tus ojos vieron mi embrión. Cuando yo estaba siendo formado, tus ojos estaban ahí, estaban atentos a mí. Así que Dios conoce cuántos niños, cuántos no nacidos han sido asesinados en la tierra. Dios lleva el número, Dios tiene la cuenta, Dios tiene el control de esas
vidas que han sido lastimadas, desgarradas, arrancadas, sacadas del curso natural que Dios quería. Dios está mirando el desarrollo embrionario. Dios tiene cuidado de esa vida. Dios tiene planes con esa vida. Decía el mismo Dios, esta vez al profeta Jeremías, cuarto aspecto, que Él conoce de antemano quién es y va a ser esa persona. Es que es tan íntimo, tan personal el toque de Dios en la vida de cada persona, que Dios no solo conoce quién va a ser, no solo conoce de antemano quién va a ser, sino que Él tiene ese plan que encaja, que ha sido preparado para que esa persona lo tome, lo asuma y su vida adquiera el sentido eterno, no solo la dimensión secular, no solo lo que el mundo provee, el profesional, el papá, el gobernante, el que sea, sino que Dios tiene un nivel superior de vida, que es el que quiere regalarnos por medio de ese conocimiento de quién es Él, de esa intimidad que se desarrolle y de ese respeto mutuo que nos permite conocer en el otro que esa persona tiene algo especial que lo puso Dios y que el otro reconozca en nosotros lo mismo. Dios dijo, Jeremías 1:5, antes que te formara en el vientre de tu madre, te conocí. Conocí a nivel íntimo. Sé quién eres, sé cómo es tu estructura personal, sé cómo piensa tu alma, sé cómo asimilas mis verdades espirituales o cómo las rechazas, sé cómo vas a responder en el tiempo a mi llamado, cuando te presente mi propósito. Dios nos conoce de antemano. Lo mismo o algo parecido le dice al profeta Isaías. En Isaías capítulo 49, versículo 1 dice Isaías, dando el testimonio, dice, el Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas mencionó mi nombre. Antes que los papás conozcan a ese embrión y luego ese feto y luego al niño ya formado, Dios lo conoce. Antes que los padres piensen en el nombre que le van a poner, ya Dios lo conoce por nombre, y por nombre quiere decir, Dios tiene un nombre, una forma de llamar esa vida, porque lo conoce todo, porque sabe cómo va a ser, porque tiene una descripción previa de las formas en que actuará, de la manera de pensar, de la conducta que tendrá. Dios ya tiene un nombre para esa persona. Dios dice claramente que nos conoce de antemano. Vamos a dar esos 4 puntos para regresar a los próximos en el segmento que se acerca. Estamos hablando de las realidades, verdades, declaraciones, afirmaciones que Dios ha hecho en cuanto al valor de la vida, a la santidad de la vida y a la preservación de ella. Hemos dicho que antes de que nosotros naciéramos ya Dios nos conocía. De que antes de que naciéramos ya Dios tenía sus ojos sobre nosotros, para que en el momento en que Él soplara vida sobre ese nuevo, el origen, el inicio de esa vida empezara bajo el cuidado y protección de Él. Hemos dicho que Dios nos conoce de antemano, tiene un nombre, nos califica, Él sabe cómo somos antes de que nuestros padres ya tengan nombre. Y entonces el punto número 5, en la palabra de Dios dice que Dios tiene un plan para esa vida que irá revelándole a través de él la vida. Dios irá colocando situaciones, circunstancias, permitirá oportunidades para que la persona vaya formándose, entrenándose, capacitándose, adquiriendo el conocimiento que necesita a fin de que cuando Dios le
proponga ese proyecto que él tiene de antemano, esa persona pueda disponerse a decir sí a lo que Dios quiere. Dice la palabra de Dios, Isaías de nuevo 45, dando este hombre su testimonio, Isaías, dice, ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el seno materno, escuche ahora el propósito, para ser su siervo, para que yo le sirva, para que a través de mi vida él pueda hacer aquello que quiere, no solo conmigo, sino a través de mí, y alcanzar a aquellas personas que quiere tocar por medio de lo que él me pide que haga. Esto es precioso. Está diciendo que esa vida tiene valor, que Dios la diseñó con un plan previo, y porque es Dios que lo diseña y Dios es sabio, y porque es Dios quien lo diseña y Dios es eterno, su sabiduría y su eternidad y su poder harán posible el que esta persona cumpla con ese propósito si acepta lo que Dios le está pidiendo. Isaías sabía que su vida tenía valor porque Dios se la había dado y porque tenía sentido. Él había sido llamado a servir a Dios de esa manera. Quizás usted y yo no hemos sido llamados a servirle a Dios de esa manera, pero tenemos siempre, en cada uno de nosotros hay un propósito marcado por Dios, un plan previo marcado por Dios. Este para quiere decir Dios en su eternidad, en su omnisciencia, diseña en tal año nacerá tal persona, será como yo quiero, le daré estas características, se parecerá a, tendrá estos genes, y Dios forma esa vida y sopla vida sobre esa vida, y sobre esa vida abunda para que esos atributos que ha puesto en el momento preciso encajen y den fruto. Usted y yo no hemos venido a la tierra para ser una persona más. Esa es una teoría y es una mentira que se ha vendido a través del tiempo, que ha descalificado a tantas personas y que a tantas personas las ha llevado al suicidio. No tener propósito en su vida, pensar que no sirven para nada, pensar que son simplemente el número que describe su cédula o su pasaporte. No, usted fue hecho por Dios y Dios es Dios de propósitos, definidos, perfectos, sanos. Nuestra naturaleza pecadora nos arrastra de ahí, nos lleva de ahí, nos deforma y llegamos a creer la mentira y llegamos a rechazar la verdad. Pero Dios sigue insistiendo en que lo formó, le dio vida, le puso nombre a su manera de ser. Esto es algo íntimo entre Dios y usted, y Él lo llama para entregarle, darle a comer ese propósito que es para vida y no para muerte. Sexto punto, Dios dice claramente que tiene previsto, escuche bien esto, el tiempo de vida que concederá a cada persona que Él permite llegar a la tierra. No es que llegamos y entonces el día que queremos nos vamos de aquí. Dios tiene un diseño, ese diseño es, repito, perfecto. Dice en Salmo 139, 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro, aquí está, y en tu libro, en el libro de Dios, están escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. Todo nuestro expediente para ponerle un nombre a nuestras vidas, todo lo que somos, cada etapa, cada circunstancia, cada cosa que ha ocurrido, Dios lo sabe de antemano. Él sabe cuándo entramos y Él sabe cuándo vamos a salir. Pero entre ese entrar y salir, todo ese desarrollo que tiene que ver con el valor, la santidad, el propósito, Dios quiere que usted y yo aprendamos lo que Él desea, que en la tierra, mientras estamos en la tierra, sepamos, para que vivamos de acuerdo a ese propósito y esa voluntad. Lo que Dios nos da es para vivirlo, para ponerlo en práctica. Y Dios quiere hombres y mujeres que respetemos la vida, y de eso vamos a hablar ahora. ¿Por qué? Porque así como Dios nos ha dado estas verdades para conocerlas, internalizarlas y vivir de acuerdo a ellas, Dios quiere que escuchemos con atención y reverencia que si usted y yo no respetamos la vida, vamos a ir en contra de ella, la vamos a devaluar. Y seremos de aquellos que apoyan
las leyes que la destruyen en lugar de ser aquellos que la defiendan. En lugar de ser personas que querramos que al que Dios le dio la vida, nosotros debemos respetársela. Es por eso que es necesario recordar un mandamiento específico que Dios nos dio, y ese es el mandamiento conocido por todos, pero respetado por muy pocos. Es no matarás. Cuando Dios es tan enfático y dice no matarás, está diciéndonos de ninguna manera debes hacerlo. No matarás. Está diciendo de esa manera, protege y cuida. Aquello que tiene vida, a aquel que le ha dado vida, tú debes protegerlo. Yo quiero hacerle 3 preguntas en base a ese no matarás de Dios. En primer lugar, ¿a quiénes ordena, a quiénes está ordenando Dios que no matarás? ¿A quiénes? Evidentemente a todos. A todos. Nos está diciendo a todos los que estamos nacidos, los que estamos vivos, nos está diciendo no matarás. Segunda pregunta, ¿es este un mandamiento que debe ser obedecido solo por un grupo o por todos los seres humanos? ¿Es un mandamiento extensivo a todos? ¿Es un mandamiento que nos incluye a todos? ¿O solo un grupito de personas debe respetar el no matarás? Es evidente que Dios nos está dando esta ley para ser cumplida por todos. Lo repito, por todos. No importa si usted lo cree o no, la ley de Dios lo incluye dentro de esta obediencia. No dañes la vida, no la destruyas, aporta, defiéndela. Y en tercer lugar, partiendo de que esa ley es para todos los que estamos vivos, yo le pregunto, si creemos que esta ley, no matarás, la debemos cumplir todos, le pregunto, ¿debemos proteger la vida de las criaturas que todavía están en el útero materno, entendiendo que esa vida es una vida que Dios ha dado? ¿Debemos preservarla o entendemos que porque no ha nacido podemos matarla? Es necesario que nos hagamos estas preguntas, porque cuando Jesús vino a la tierra, Él reiteró este mandamiento. Y el Señor dijo claramente, no matarás, e interpretó lo que el pueblo de Israel había olvidado o se había confundido en vivir este mandamiento, en entender este mandamiento. Jesús dijo que para Dios, el hecho de que una persona se enoje en contra de otra, la maldiga o la desfigure, lo llame estúpido, anormal, etcétera, era a los ojos de Dios, ante el código de justicia de Dios, era como si estuviera asesinando a esa persona. A ese nivel de respeto, de valoración, Cristo nos lleva y nos dice, tú no puedes maldecir tu prójimo, tú no puedes maldecir a tu hermano, tú no puedes maldecir la persona que Dios ha creado, porque quien la creó es Dios y le ha dado sus atributos. Entonces yo quiero que por favor usted ponga, no matarás, dentro de ese contexto que Cristo nos regala. No tenemos derecho de insultar, de destruir la moral, la dignidad de una persona, porque para Dios eso es como asesinar a una persona. A ese punto es de valor la vida de cualquiera de nosotros delante de Dios. Puesto que eso es así, querer vengarse, querer quitar, querer salir de ese problema, entre comillas, de quedar embarazada y no quererlo, no apreciarlo, es para Dios asesinato. Es caer dentro de la categoría que violenta el no matarás, la ley no matarás. Que quede claro esto, Dios nos está diciendo, nosotros no, ser humano, no tiene derecho a asesinar a su prójimo. Dios dice que su justicia no permite que eso ocurra. Hacemos una pausa y regresamos.
otra parte de estos mandamientos que Cristo reitera y aclara y enseña y amplía su significado, dijimos el primero, no matarás porque es mi prójimo. En segundo lugar es este que Cristo aclara tanto, que tiene que ver con amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo estaba incidiendo en un pensamiento que se había deformado dentro de la nación, creyendo que solo prójimo o mi hermano es aquel conciudadano. No, Cristo amplía y dice, toda persona, toda criatura hecha por Dios es tu prójimo. No importa si es de otra nación, no importa si es de otra tribu, de otra lengua, si tiene o no tiene un estatus acomodado, es tu prójimo y como tal debe ser guardado. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, quiere decir, ama a la persona que no eres tú, ama a todo el que te rodea. Ese es tu prójimo y tiene los atributos de Dios y Dios quiere que así lo cuides y así lo guardes. Y eso incluye amarlo desde el inicio de su vida hasta cada una de las etapas posteriores que ocurren a través del desarrollo, del transcurso de la vida, hasta el momento de la muerte, debe ser amado el prójimo. Para usar una palabra que está de moda, este mandamiento no matarás y este mandamiento amarás a tu prójimo son inclusivos porque están hablando de que toda persona, todo ser humano, debe ser amado por el otro ser humano. No importa, repito, si lo conozco o no lo conozco, si merecen mi respeto según mis parámetros o no. Dios está diciendo, porque lo creé, porque soy su creador, porque soplé vida sobre él, porque guardé su vida, ese es tu prójimo y tienes que guardarlo y no puedes destruirlo. Son mandamientos inclusivos. Por lo tanto, si todos debemos amar y todos no debemos matar, el Señor nos está diciendo, esa personita que está ahí, ese inicio de vida que he puesto ahí, tiene que ser amado y no puede ser asesinado. Esto es sumamente importante porque es el creador de la vida, el que nos está recordando cuánto Él ha invertido, cuán importante es para Dios, cuánto valor tiene, cuán santa es la vida delante de Dios. Puesto que esto es así, santidad, dignidad, aprecio, valor, nosotros debemos pensar en lo siguiente. Y quiero que me escuche con toda atención. Y no me escuche a mí, escuche lo que Dios nos quiere decir. Siendo el embrión y luego feto, ese inicio de vida que Dios colocó en ese lugar tan especial para ser cuidado, guardado, protegido, defendido. ¿Usted para usted que me escucha, usted cree que el feto es su prójimo suyo? ¿Usted cree que esa vida que ha empezado es su prójimo? Número 2. Partiendo de que el feto es el prójimo, porque es vida dada por Dios, ¿cree usted que Dios lo está llamando a amar a esa persona desde el inicio? ¿Que Dios le está pidiendo que usted sea un defensor de esa vida? ¿Que Dios le está diciendo que es orden de la instrucción de Dios que usted no la mate ni esté de acuerdo con la muerte de esa vida? En tercer lugar, usted y yo entendemos que el mandamiento no matarás incluye al feto, incluye al embrión, incluye al feto. ¿Lo cree usted así? ¿Piensa usted que Dios está hablando de eso? Está hablando de la vida, todo lo que ella significa cuando Él se la otorga a una persona. Dios nos está diciendo que en ese estadio de la vida, el inicial, donde es tan frágil la vida, usted y yo debemos ser defensores. Usted y yo debemos guardarla. Usted y yo debemos ponernos de acuerdo con Dios. Y no ser asesinos, no ser personas que desgarren, que destruyan, sino personas que al cuidar, al proteger, al defender, evoquemos aquello que Dios ha dicho, no matarás y ama a tu prójimo como a ti mismo. Disponer de la vida es un derecho que solo corresponde a Dios, esa es la verdad. Y nosotros lo hemos olvidado, pero es necesario recordar las palabras de Job en el capítulo que hemos leído al principio, capítulo 31, versículos 14 y 15, cuando él se plantea en medio de su gran reflexión
por las cosas que le habían ocurrido, él se plantea estas preguntas y dice, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? Y no nos dispuso uno mismo en la matriz. Quiero que veamos con atención estas preguntas, que este hombre de Dios, un hombre al que Dios llamó justo, un hombre al que Dios llamó apartado del mal y de los pecadores, un hombre a quien Dios llamó su siervo, está diciendo en este momento, está hablando del valor de la vida, está hablando justamente del amar al prójimo, de darle importancia a su vida, de entender que Dios lo ha hecho. Está partiendo de que Dios es el creador del prójimo y de él. Y al entender eso, él se plantea, él dice, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Cuando Dios me pregunte acerca de mi prójimo, de cómo lo he tratado. Cuando Dios me pregunte acerca de ese embrión, de ese feto al que dije puede ser destruido, ¿qué le responderé? ¿Qué le diré al creador de esa vida? Al creador que tenía propósitos con esa vida. Al creador que quería que ese niño o niña fuera de tal o X manera, ayudara en tal o cual área. ¿Qué le diré? Y él sigue diciendo, él expresa lo que usted y yo tendríamos que decir. Él dice, el que me hizo a mí también lo hizo a él. Esa ley de igualdad, esa ley que nos permite entender que la persona fue hecha por el mismo Creador, por el mismo dador de la vida, por el mismo sustentador de la vida, por el mismo protector y guardián de nuestras vidas, el que puso alma y espíritu en nosotros, es el mismo que me hizo a mí y lo hizo a él, lo hizo a ella. Y entonces Job dice, el que me hizo en el vientre a mí, ¿no lo hizo a él? También no lo puso ahí. ¿No es Dios el dueño, el derecho, el que tiene el propietario de esa vida? ¿No es Él el que tiene derecho a disponer de esa vida? Y dice, no nos dispuso uno mismo en la matriz, ¿no fue el mismo Dios que lo hizo? Estas palabras de Job son impresionantes y son palabras que tú y yo debemos pensar en el día de hoy. Dios no puso ese receptáculo para que fuera mal usado, dañado, destruido, sacado de su función. No puso esa vida para que fuera lesionada por nosotros, los que vivimos, los que pudimos salir, a los que se nos permitió salir. Dios está diciendo que tú y yo tenemos que ser guardadores, defensores, protectores de la vida. No es quitar derecho a la mujer, es darle derecho a la mujer. Es darle el derecho de guardar y cuidar lo que Dios ha puesto en su vientre. Es enseñarle que toda esa basura que hemos oído durante tantos años, 5 décadas, 4 décadas, oyendo lo mismo, de que la vida no tiene valor, de que eso no tiene valor, de que eso no es importante, sí tiene importancia porque Dios se la ha dado. Dios quiere que tú y yo empecemos a hablar el lenguaje de Dios. Dios quiere que tú y yo defendamos. No se trata de banderías políticas, no se trata de manipulación legal, no se trata de imponer los deseos, que una cultura que ha perdido contexto con su humanidad nos siga diciendo. Dios dice que es necesario volver a respetar aquello que Él nos ha dado. Yo te digo hoy, como empecé diciendo al principio, y cuando Dios te pida cuentas, ¿qué le vas a decir? Si eres médico abortista, ¿qué le vas a decir? Si eres papá que no quiere a su hijo y le dices a tu esposa o a esa muchacha con la que has tenido ese embarazo, quítalo de tu vida. ¿Qué le vas a decir a Dios? ¿Sabes qué? Tarde o temprano, tú y yo lo veremos, que tarde o temprano tenemos que estar delante de aquel que nos creó. ¿Qué le vas a decir cuando Él te pida cuentas? Hoy es día, en medio de este contexto tan convulsionado, tan insensible, tan desvalorizador en que vivimos, en este tiempo donde se quiere borrar la senda antigua, en este tiempo donde se quiere decir ya eso no tiene valor. Dios nos repite, la vida sigue siendo pura, sigue siendo buena, sigue siendo santa, sigue teniendo dignidad y un día tú vas a darme cuentas.
tú vas a tener que responder qué hiciste con aquella oportunidad que tuviste de salvar, de proteger, de guardar, de cuidar, de ayudar a que esa vida saliera del vientre de su madre a un mundo diferente, a un mundo donde se ama, a un mundo en el que el amor es importante, a un mundo en el que el ser humano es importante, a un mundo donde se protege, a un mundo donde no se quiere la muerte sino la vida. ¿Qué le vas a decir a ese que te pedirá cuenta, me pedirá cuenta? Es necesario que como Job nosotros hoy nos detengamos. No te dejes llevar por la corriente. La corriente es fuerte y la corriente convence, pero eso no quiere decir que sea buena, que sea sana, que sea justa. Es Dios el que nos dice que cuidemos nuestros caminos, que volvamos nuestras miradas a Él, que Él quiere enseñarnos a ser constructores de bien, a ser reparadores de sendas que se han roto, a levantar muros que cubran, en lugar de ser destructores, en lugar de, para usar una palabra de este tiempo, de ser deconstructores. Dios quiere que tú y yo construyamos lo que Él desde el principio nos ha dejado. Dios sopló y su aliento de vida es regalo, no lo destruyas. Dios sustenta y su sustento es para mantener en orden lo que Él creó. No lo destruyas, no lo destruyamos. Seamos invitados y aceptemos la invitación de Dios hoy a ser guardadores de vida, a levantar bandera en favor de la verdad, a cuidarnos de ser contaminados por lo que en este tiempo se facilita, se acomoda, para que todos lleguemos a ser insensibles y nos descuidemos de ser veladores de lo justo, de lo santo, de lo bueno, de lo que sí trae bien y de lo que sí detiene el mal. Hoy te dejo con estas palabras. Pidamos a Dios, pidamos a Dios. Pidamos perdón si hemos sido apoyadores, si hemos sido sostenedores de estas cosas. Pidamos perdón a Dios. Si tú a tu hija al salir embarazada le dijiste, aborta, yo no quiero ese muchacho en mi casa, no te quiero a ti de esa manera, pídele perdón a Dios. Has sembrado una semilla de muerte en tu vida, en tu familia. Si eres uno que se deja llevar por la corriente y entiende que los científicos dijeron que es así y por eso lo aceptas, recuerda que Dios dice que la ciencia se equivoca. Es su verdad, es su sabiduría lo que tú y yo tenemos que buscar. Él es dador, Él es bienhechor, Él es protector, Él es compasivo y guardador y quiere que tú y yo seamos iguales. Dios te bendiga hoy. Dios te bendiga hoy. Defiende la vida, rechaza la muerte.